Bueno, este aporte se compone de 10 capítulos. Como era enorme el tiempo para poder desarrollarlos, voy a intentar saltarme algunos, si acontece. Y si no, pues lo que sale, sale. Empezaremos por el prólogo de la obra. Se titula La idea de concepto 2. Antes de que crucen el umbral de este libro, déjenme encender una pequeña luz. Solo un destello, para preparar la mirada. El arte de nombrar lo invisible no nació de la invención, sino del testimonio. Fui testigo de ese guía que enseñaba a pensar, como quien enseña a respirar, y se aprendía que lo esencial no se mide, se revela. Se hablaba de lo que vibra antes del tiempo y de lo que respira después de las formas. Su enseñanza era una música del silencio, una ciencia de la revelación interior. Y comprendí por qué la humanidad fue elegida campo de revelación. No por perfección, sino por resonancia. Algo en el ser humano vibra en la frecuencia exacta donde el universo se reconoce. Lo que era idea se volvió experiencia, como si la razón se abriera al alma. Todo concepto es un paisaje, pero no todo paisaje puede ser reducido a conceptos. Desde entonces comprendí que las ideas son tierras vivas, que habitamos dentro de ellas como quien camina en sueños por su propia mente. Cada concepto es una geografía del alma y cada mirada una creación del mundo. Porque no hay conocimiento neutro. Todo mirar nace de un deseo, de una herida o de un anhelo. El universo no se observa, se cocrea con la mirada. Paisaje y mirada no son meras metáforas. Son latidos de un lenguaje poético, ese que dice y revela, porque solo el lenguaje que nace del asombro puede nombrar lo que importa. El maestro no dio respuestas cerradas, dejó llaves, puertas abiertas a lo posible, porque la inadaptación humana, lejos de ser un defecto, es su signo más sagrado. No encajar en el mundo es la forma que tiene el alma de seguir creando mundos nuevos. Esa desacomodación que nos empuja, ese impulso de ir más allá, no es vanidad, es vocación de infinito. Cuando el pensamiento se eleva, la experiencia se transforma en energía. No se disipa, se ordena. Se vuelve memoria viva. Nube luminosa donde cada decisión deja eco. Así el vivir no termina con la muerte. Se transforma en forma. La forma, como enseñó el maestro, puede cruzar umbrales. Por eso digo, la existencia no es pura inmanencia,
ni mera trascendencia. Es experiencia, el lugar donde lo temporal toca lo eterno. Pasamos al cuaderno. Antes de la palabra, hubo un gesto. Miró el fuego como quien presiente a un dios y lo tomó. Ese instante quebró la primera ley de la vida, el instinto básico de conservación. Fue una grieta en la continuidad del mundo, no para destruirlo, sino para anunciar otro. Así nació la liberación, no una meta, sino un movimiento nuevo. Cuando volvió a mirar, ocurrió algo inaudito. Le puso nombre. Primero al fuego, al agua, al viento, a la luna, a los suyos. Cada nombre fue temblor entre aliento y memoria, porque nombrar no describía, convocaba. Así nacieron los conceptos, no etiquetas, sino paisajes. Un concepto es una geografía del alma. Cuando lo pronuncias, entras en él. Y el que nombra ya no está fundido con el concepto. Aparece aquel que ve, distingue y recuerda. Cada nombre del mundo se ordena. Y también se agranda la soledad luminosa de saberse uno entre todo. Así surgió la primera identidad. Este soy yo y aquello no. El fuego los obligó a crear conceptos desde el gesto, a tender puentes entre lo que ardía afuera y lo que empezaba a arder adentro. Comprendimos entonces que nombrar transforma a quien nombra y a lo nombrado. El nombre es un acuerdo compartido y a la vez un espejo íntimo. No existe un mundo sin mirada que lo reconozca. La palabra vuelve habitable lo real. Y ha habido un momento en que los humanos empiezan a mirar al mundo a través de lentes invisibles, los primeros conceptos. Esos nombres que aprendimos de niños tan vivos, tan móviles, se vuelven pilares. Lo primero fue río, se vuelve cauce. Lo que era asombro, suelo, y sin notarlo, construimos un paisaje interior, un paisaje de formación. Desde allí miramos, interpretamos, aceptamos y rechazamos. Todo lo nuevo pasa por ese tamiz. Lo que no encaja se deforma o se pierde en los bordes de la conciencia. Los conceptos no solo nombran, sostienen. Y aquello que sostienen con el tiempo se llama creencia. Las creencias no son jaulas, son arquitecturas invisibles. En ellas anida la verdad íntima, a veces tan íntima, que la confundimos con el mundo mismo. El cuerpo, ese templo y umbral que con cada edad el mundo se reacomoda. No porque cambia afuera, sino porque cambia el punto de apoyo. Y cuando pronunciamos yo, queremos decir una roca, pero yo es corriente que busca cauce. El cuerpo cambia y nos obliga a renombrarnos. Observar lo humano es recordarnos que no somos condición, somos camino.
Conocer el paisaje de formación de alguien es acercarse al corazón de su existencia. Y si hoy algo se movió en el vuestro, no busquen una respuesta inmediata. Escuchen la pregunta que quedó respirando. Ahí comienza el arte de nombrar sin clausurar, sin endurecer, ver como quien abraza y deja espacio. Recordar que el yo es corriente, que el cuerpo es umbral, que el concepto es casa abierta y que nombrar lo invisible no es poseerlo, sino dejarlo alumbrar. Así que comienza por distinguir lo que serían conceptos hiléticos, ese nombre raro, que son los que nacen del cuerpo y de los sentidos. Aquello que tocamos, olemos, escuchamos, el mundo inmediato que impone su presencia. Pero se abre otra puerta. Hay conceptos que no se tocan ni se oyen, se intuyen. Son los eidéticos, las ideas, los que brotan del alma, justicia, belleza, lo sagrado. La idea pura no se ve, pero nos mira desde adentro. Pero todo concepto sensible termina volviéndose idea. Así que cada experiencia del mundo se transforma en símbolo. Lo real se vuelve palabra y la palabra una forma de recordar. Los conceptos hiléticos pueden ascender a eidéticos. Lo que el cuerpo percibió se eleva a imagen interior, se asocia, se carga de afecto e historia y termina en viviendo en nosotros de forma íntima. El lenguaje, entonces, no es mero registro. Es una biblioteca sin paredes, donde los conceptos son accesos, estantes a los que regresamos para comprender, comparar y renovar. Nombramos para reconocer, para comprender, y cuando nombramos lo que no se ve, no lo poseemos, lo dejamos alumbrar, porque lo esencial de lo dicho no queda en las palabras, sino lo que comienza a moverse después de ellas. Esa respiración interior donde el ser agradecido siente que ha sido llamado por su nombre. Pero este cuaderno nos habla del puente que nos vuelve humanos, el lenguaje. Cada nombre que nace en la conciencia es un rescate del abismo. Algo sin contorno adquiere forma, resonancia y la posibilidad de ser compartido. Pero recuerden, lo que nombramos no cabe entero en una palabra. El concepto es vasto, lleno de memoria, emoción, intuiciones. El término, que es lo que usamos, es apenas la orilla útil, su límite operativo. Por eso al hablar siempre dejamos algo fuera. Y sin embargo, no tenemos otro modo más rico de tocarnos a distancia que esa maravilla del lenguaje. Aquí aparece la lógica, el arte de asociar términos del mismo nivel para que una secuencia de ideas se sostenga. La lógica es respeto. Te ofrezco un recorrido que tu mente puede habitar. No obstante, logicidad y verdad no son lo mismo. Hay frases impecables que no dicen el alma que las nombran.
Y hay verdades profundas que llegan incompletas, pero que laten de veracidad. Por eso lo lógico puede no ser verdad y lo verdadero puede tropezar con la lógica. De esa humildad nace nuestro segundo faro, el principio de gradación. Lo que es o no es admite grados de probabilidad y certeza. Ninguna afirmación agota su objeto. Toda verdad es camino, aproximación, cercanía que se amplía con la experiencia. Así aprendemos, tanteando, corrigiendo, ascendiendo en espiral. Esta espiral que nos mueve tiene 3 momentos vivos. Uno de diferenciación, salir, distinguir, nombrar lo distinto. Si este impulso es débil, todo lo que sigue se empobrece. El segundo de complementación, tender puentes, relacionar, hallar el eco que equilibra sin borrar la diferencia. Si aquí fallamos, solo acumulamos piezas sueltas. Y la síntesis, integración fecunda, no la suma, sino el nacimiento de una unidad más alta. Si la síntesis no ocurre, el siguiente ciclo no asciende, repite. Al entrar en la segunda etapa de los conceptos, descubriremos cómo nacieron las ideas, sino cuánta ternura y torpeza hubo en cada comienzo. A veces, una palabra nacía de la confusión, un gesto de un error, una teoría de un malentendido. Pero en esa fragilidad estaba la belleza, la danza entre el error y el hallazgo, porque el saber no nació de la perfección, sino del asombro. La ciencia no surgió de una revelación perfecta, sino del juego, del tanteo y del deseo de comprender, y eso la hace humana. Los antiguos imaginaron triángulos perfectos donde la naturaleza era irregular, como dibujaron líneas invisibles y dieron vida a ángulos, a las esferas, a los sólidos imposibles. Era el nacimiento de un mundo ideado. Un territorio que no existía fuera, pero que el pensamiento lo hacía real. Porque comprendieron que al nombrar lo invisible, los humanos no solo descubrieron, crearon. También el sonido se volvió conocimiento. Los hombres descubrieron ciertas vibraciones que despertaban estados. Buscaron reproducirlos, afinarlos, y así nació la música. El arte de dar forma a lo inmaterial, la ciencia de provocar resonancia en el alma. La música no fue un adorno, fue una forma de saber, donde no llegaba el concepto, llegaba el sonido. El habla no solo sirvió para nombrar, fue puente, fue abrazo. De ella nacieron también la poesía, el discurso, el relato, y con ellos la posibilidad de reconocerse en otro. Y la belleza no se analiza, se revela. No se posee, se cruza. Es una presencia que ensancha el alma y una grieta por la que entra otra luz. Y el arte no decora el mundo, lo revela. Transmite conceptos que no se comprometen, se sienten. No informa, transforma, no explica, pero recuerda. El arte es el puente más humano entre lo que somos y lo que aún podemos llegar a ser.
Porque cuando una obra conmueve a muchos, no solo emociona, une. Y en ese instante, el alma recuerda que fue creada para asombrarse. El don de la verbalización es uno de los más misteriosos. Transformar lo invisible en sonido, lo sentido en palabras, lo presentido en forma, es el arte más humano que existe. Porque no todo sonido es palabra, ni toda palabra es sonido. Hay vibraciones que rozan el cuerpo y otras que tocan el alma. Hay palabras que informan y otras que despiertan. El lenguaje nació del acuerdo y del asombro de humanos que al señalar un río o una estrella sintieron que podían compartir el mundo. Nombrar fue el primer pacto. Cada palabra pronunciada fue una alianza entre alma y aire. El lenguaje no es solo una herramienta, es el hogar compartido, es el milagro de que lo interior toque lo exterior y vuelva transformado. Hablar no solo es decir, es recordar juntos. Lo que no puede nombrarse queda fuera del mundo y cada palabra ensancha la existencia. Cada concepto que nace abre un umbral en la conciencia, amplía el contorno de lo real. Por eso cuando aprendemos a decir lo que antes callábamos, el mundo crece. El lenguaje no se improvisa, nace de campos invisibles que lo preparan, los llamamos predialogales. Son raíces del alma que se eligen antes de hablar, intenciones, deseos, silencios, porque lo que se dice ya estaba esperándonos adentro. Por eso quien habla se compromete. Cada palabra es un fragmento del alma ofrecido al mundo. Decir es implicarse. Decir es transformarse. El yo que habla no solo comunica, se revela. Cada voz deja una huella única en el aire como un gesto irrepetible del ser. Verbalizar es tocar el mundo. No por fuerza, sino por resonancia, porque toda palabra pronunciada con verdad transforma. El verbo no termina en el aire, sigue obrando en el corazón que lo ha escuchado. Cuando se nombra lo invisible con afecto, el mundo, por un instante, vuelve a hablar. Un fenómeno íntimo y subversivo es el sentido del humor. El humor es una grieta benigna por donde asoma otra lógica. Pincha la burbuja de la realidad, dobla el guión sin destruirlo y en esa torsión libera ternura. No todos lo perciben a la vez. Esa asimetría de percepción vuelve más luminosa la risa de quien la advierte en primero. La hilaridad descarga tensiones, abre comunión y vuelve liviano lo solemne. El humor no humilla, abre. A veces,
Por esa grieta se cuela la alegría. No es contento ni felicidad calculable, es una irrupción. Llega sin decreto, como un huésped que no se deja poseer. Transfigura lo que toca. Una escena cualquiera, al rozarla, se vuelve respirable. A veces toma todo el ser en un arrebato. Otras se revela en éxtasis o simplemente se reconoce. La alegría no se busca, se recibe. Podríamos llamar irracional a la hilaridad, pero no como desorden, sino como irrupción de lo irracional en el reino de las cosas. Un relámpago breve que pincha el globo de lo previsible. No es inferior a la razón, es su espejo oculto. Nos recuerda que hay zonas del alma donde lo real y lo imaginario bailan una danza repentina y delicada. Allí el sentido del humor como emisario de lo inefable. A lo largo del mundo y del tiempo, obras, máscaras, versos y músicas han cobijado al humor. Juego interno, ironía justa, símbolo que dice lo indecible sin herir. La risa ha sido resistencia, lámpara encendida en los sótanos, guiño que humaniza a quien parecía de piedra. También hay otras formas de verbalizar que conmueven el alma. La poesía no explica, invoca espacios interiores. Dicha en voz viva, la palabra despierta su espíritu. Y si además a la palabra le añadimos melodías, lo invisible danza en lo audible. El poema deviene encanto y une a quien no comparte lengua, porque la emoción no se traduce, se transmite. Y aquí acabamos imaginando a esta especie humana como alfareros del sonido, forjadores de campos, cada voz un taller de luz, cada acuerdo justo una arquitectura invisible, cada canto un generador de sentido. No es fantasía, es la memoria de lo posible. Si el decir se afina con música, gesto, atención y gratitud, la verbalización se vuelve motor. Lo dicho deja huella viva, lo invocado recuerda morada y lo cuidado ofrece en comunidad. Y el miedo, ese viejo arquitecto de jaulas, al ser nombrado con verdad, se disuelve en aprendizaje. La palabra, esa antigua viajera entre lo visible y lo invisible, parecía ahora recordar su origen. Ya no quería explicar, quería crear. Y sin embargo, lo que nacía allí no venía del pasado, sino del porvenir. Cada sílaba se abría como una puerta de luz y cada silencio era un universo plegado. Se comprendió entonces que toda forma pronunciada, que toda melodía, todo gesto eran llamados al misterio y el misterio respondía. Porque la voz humana no es eco del mundo, es su semilla. Cuando el alma habla con verdad, el espacio se curva, la materia se afina y algo invisible comienza a organizarse en torno a ese centro sonoro.
el pensamiento y la emoción se reconocieron como una sola sustancia, un campo de conciencia capaz de modelar lo real. Que nombrar es también bendecir, que decir es pasar la energía del universo a través del alma. La humanidad, esa especie de alfareros de sonido, había llegado a su umbral. El siguiente paso no sería dominar la palabra, sino escucharla desde adentro, hasta oír cómo el universo la pronuncia. Y en ese silencio encendido, donde lo visible se disolvía en pura presencia, se sintió que la creación entera estaba a punto de hablar, con voz humana. Y eso es todo. Muchas gracias.